Continuamos armando diálogos. Tocayo, fíjate que llama la atención cómo se está polarizando toda una región, ya no solamente un país, toda una región. Cómo también la comunidad europea ha sido pues, realmente doblegada por el imperio estadounidense para que también se alíe a ellos, salvo la honrosa excepción de España. De Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez. Pero a lo que quiero llegar, salvo esas honrosas excepciones, es que cuando se enciende la pradera, se expande el fuego por muchos niveles. Y a mí me sorprende, por ejemplo, ¿por qué Alemania se pone bravucona? ¿Por qué Francia se pone bravucona? Y cómo han perdido... En verdad han perdido los estribos también ellos, ¿no? Sí, creo que se sienten muy vulnerables. Europa ha demostrado a pesar de haberse constituido en Comunidad Económica Europea para competir en el mundo, se han visto como un bloque no tan sólido y además débil, sobre todo ante la economía y el poder político y militar de Estados Unidos. Entonces yo creo que eso no les ha ayudado. Otro, yo siento que también los ha desgastado y se han metido en la bronca esta de apoyar a Ucrania contra Rusia y crear como Rusia el gran enemigo. Entonces, si Rusia es el gran enemigo y Rusia también es enemigo de Estados Unidos, pues ellos ven como un aliado natural a los Estados Unidos. Pero sí se han visto mal porque no han tenido fuerza propia, criterio propio. En un principio Gran Bretaña se opuso a prestar su base militar para los ataques que hubo en estos días, luego cedió. Y Pedro Sánchez de España, del Partido Socialista Obrero Español, ha tenido ya algunos destellos, ¿verdad? Al principio me parecía un gobierno no con muchas políticas interesantes, pero esta y que están por aprobar el proceso de regularización no recuerdo ahorita la cifra, creo que 500,000 de inmigrantes, una cantidad impresionante. La aprobación de que ingresen. Sí, de que sean ya reconocidos como españoles, como ciudadanos españoles. Y esto ahí también ya se habían atrevido a no... todos los países europeos se rindieron ante Trump para que gastaran el 5% de su Producto Interno Bruto para gastarlo en cuestiones de militares. Y aquí hay que subrayarlo y tenerlo muy claro. El gran negocio en el mundo es la industria armamentista. Eso no hay que perderlo de vista. Incluso para la bronca del Mencho y del crimen organizado hay que tenerlo clarísimo. ¿Verdad? Es decir, el que Estados Unidos permita que grandes cantidades de armas entren a México, pues es parte del gran negocio de las industrias de las armas, que hay que decirlo, es más rentable que el propio narcotráfico. Sí. O sea, si estamos hablando que el narcotráfico se calcula, el manejo de la riqueza de los narcotraficantes en global, hay datos de Naciones Unidas, estudios que lo ubican en algo así como 500,000 millones de dólares. El Chapo llegó a hablar que llegó a tener 10,000 millones de dólares el Chapo. Pero lo de la denuncia de las armas no son 500,000 millones de dólares, son billones de dólares lo que se maneja a nivel global, el gasto militar de los Estados Unidos. Entonces ahí hay intereses para que haya guerras. Sí, y eso llama la atención porque, por ejemplo, Europa, que ya ha vivido Primera, Segunda Guerra Mundial, ha decidido de nueva cuenta armarse. Ya no sabe ni para con quién, para enfrentarse o a Rusia o para enfrentarse a Irán, pero el chiste es que se gaste, que se invierta en tener nuevas armas, más armas, a una comunidad que además, por otro lado, económicamente no le va bien. Es como si estuvieras gastando todo en hachas, ¿no? O en palomitas y cohetes y no tienes que comer, ¿no? Así es. Entonces, me llama mucho la atención todo esto. Pero déjate interrumpo por algo que acabas de decir que es textual. Macron acaba de declarar:
vamos, sin pedirle aviso a nadie, vamos a aumentar nuestro arsenal nuclear para proteger nuestros intereses. Tocayo, pero al decir esto, podríamos casi decir que se podría hacer en nuestro último programa, porque fíjate una cosa. Se le ha acusado, ¿te acuerdas de Irak, Irak con K? Con K, sí. De que tenían armas de destrucción Que masiva, de químicas. Que eran amigos de Osama Bin Laden. Nunca les encontraron nada. Y aquí también, en el caso de Irán, se ha dicho que tienen una bomba nuclear y que no se lo van a permitir. De hecho, han cambiado mucho el motivo por qué la guerra. Es decir, no se requiere un motivo muy acá para hacer la guerra en realidad. No, y luego Trump, a que lo que entrevistaron, si uno ve, búsquele usted la entrevista, muy buena. Dice, ¿por qué usted empezó la guerra contra... ¿Por qué empezaron ese día? Uh-huh. Es que yo tenía presumía, sentía que nos iban a atacar. Y entonces, antes de que nos atacaran, yo decidí... La intuición. Sí, todo un rollo así como diciendo, ¿en qué mundo estamos, no? O sea, estamos... él mismo ha reconocido que es como dictador, ¿verdad? Es casi un rey. Y que le gusta ser dictador. Entonces, es una cosa que realmente da tristeza en estos tiempos del mundo, que todo esto se pueda existir y darse. Y yo creo que, bueno, como alguien dice, tenemos los gobiernos que se merecen, entre comillas. Yo creo que los norteamericanos han tenido una gran responsabilidad e irresponsabilidad al mismo tiempo, sí, en haber electo a este señor que enloqueció más que en los 4 años anteriores, y que hay que decirlo, o sea, no es un alma de Dios. Yo creo que las 6,000 referencias en los famosos archivos de Epstein, del pedófilo señor, y además todas las imágenes que hay, los videos, digo, no estamos hablando de una excelente persona. Fíjate que ahí también entra otra idea. Parece que el mal asociado al dinero, al negocio, a la guerra, al abuso sobre los débiles, como es el caso de los niños, es que llama mucho la atención una cosa. Eso lo tenemos que reflexionar en otro momento, pero nada más lo pongo sobre la mesa. El archivo Epstein habla de abusos de una élite de poder muy fuerte en Estados Unidos y en otras naciones, de abuso a niñas y a niños menores de edad. Y al mismo tiempo, en los bombardeos hay una predominancia sobre el infanticidio, digamos. Es decir, destruir toda la posibilidad de que las nuevas generaciones se puedan defender. Esto hay una especie de crueldad infinita, si lo vemos desde alguna perspectiva, que nos recuerda, digamos, algunos textos que han analizado lo que es el mal. Aristóteles, por ejemplo, habla de que el bien es la posibilidad de que engrandezcas a otra persona a partir de tu bondad. Pero el mal, que lo han analizado algunas personas, no estoy hablando del chamuco, no estoy hablando de Satanás ni nada de eso. El mal humano que abusa de otros seres y que aniquila a ciertos seres es algo que quizás en la historia del futuro, porque ahorita estamos viviéndolo, se reflexione y se analice. Pero hay una especial crueldad sobre las infancias. Sí, no, eso es espantoso, porque estamos hablando o sea, una de las naturalezas, una de las características de la niñez es la inocencia, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que yo he escuchado varias personas que dijeron es que los estamos eliminando porque son terroristas, pues no lo son. Obviamente que si tú los masacras a sus papás, porque también eso es lo otro, parte de los niños muertos, ahorita en Palestina hay un montón de niños huérfanos. Entonces, hacer ese tipo de políticas no es procurar la paz, ¿verdad? Obviamente que podía haber mecanismos y Naciones Unidas
e incluso se llegó en un momento dado a firmar pactos de paz entre Israel y Palestina. Y lo que pasó es que fue asesinado el general que firmó esos acuerdos de paz, que incluso se firmaron ante el presidente de los Estados Unidos, entonces Bill Clinton, si no me falla la memoria. Entonces hay caminos de paz y hay caminos donde esa inocencia puede alimentar una cultura de paz. Y aquí no hay una idea de exterminio, por eso se ha hablado del fascismo, de un imperialismo fascista, o de un neonazismo, o de gente que ha dicho, oye, Hitler no se atrevió a tanto. No era un niño todavía. Hitler, entonces, y esto del terrorismo, yo acabo con esta idea. Se ha atacado mucho que hay grupos terroristas, que son pequeños relativamente grupos, que por ser minoría de fuerza, pues ponen bombas y hacen ataques espectaculares, como ocurrió con las Torres Gemelas, como ocurrió con el ataque de Hamas contra Israel, que por cierto Israel contra los líderes de Hamas ha fracasado mucho en matarlos, como tú lo has dicho, ha matado más a niños que a los líderes de Hamas. Creo que hasta les conviene que exista Hamas para seguir justificando su guerra. Claro. Pero hay otro terrorismo, decía Noam Chomsky, que bueno, la palabra terrorismo viene del terror. ¿Y quién es más capaz de generar terror? Y hablamos de cifras, ¿verdad? De los cientos de muertos que hubo por Hamas en Israel, dicen ahora que ya pueden ser más de 100,000 palestinos asesinados, entre ellos decenas de miles de niños. O nos ponemos en el caso de las Torres Gemelas, que lamentablemente murieron 3,000 norteamericanos, pero lo que hizo Bush, invadir un país, masacrar a un país que no tenía nada que ver con Osama Bin Laden, ni con las armas de destrucción masiva, ni armas químicas, y no recuerdo ahorita las cifras, pero fácilmente fueron más de 500,000 de iraquíes muertos. Entonces, o sea, ¿cuál es más? O sea, de terror a terror, ¿verdad? Es como una bronca, ¿no? Entre un niño chiquito y un grandote, ¿verdad? Sí. O sea, ¿quiénes son los que sufren los mayores daños y que tienen el mayor poder para hacer las cosas? Y termino con esto, esos que tienen el gran poder, en lugar de poner el ejemplo, de coordinar acciones de paz, claro, y de poner orden para la paz, usar el poder que tienes económico, político, militar para poner la paz, pues no, realmente es para hacer negocios. Ponerle tocayo. Más fuego al fuego. Al fuego, tocayo. Así es lo triste de las guerras, tocayo. Bueno, tocayo, yo creo que vamos a esperarnos. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a hacer una tregua. Vamos a decirles un instante. Nos vemos otra vez aquí con nuestro público. Y me da pena. Sí, de cualquier forma, la situación, la verdad. Es triste. Sí, es muy triste todo esto, pero bueno. Esperemos que reflexiones que ya hemos hecho hayan sido de su interés, que contribuyan en algo. También para construir nuestras propias paces, ¿verdad? Sí. Agradecerle aquí a mi tocayo que ha estado en Armando Diálogos, a Orestes Ochoa en la cuestión tecnológica, en la edición, a nuestros anfitriones de España TV, agradecerles, a Beto Master, a Ismael Suárez, y estamos en España TV los miércoles a las 9, los viernes a las 9 de la mañana, los sábados por la tarde, y estamos en YouTube, Armando Diálogos, nos puede buscar con Armando Diálogos en YouTube, y ahí aparecemos, además de las redes sociales. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Muchas gracias por tu atención. Te invitamos a que nos sigas en nuestra próxima emisión.